Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, hemos venido hoy al encuentro con Cristo, aquel que nos alimenta a través de su palabra, aquel que reparte sus dones y trae para nosotros la paz. Por eso, primeramente nos ponemos hoy en sus manos, poniendo y entregando a Él nuestra vida, nuestras acciones, nuestras metas, deseos y esperanzas. De manera especial estaremos orando hoy en esta Eucaristía por todos nuestros hermanos difuntos, por Benjamín Bravo, Padre Teodoro Ríos, Pedro Córdoba, Esther Marián Benman, Valerio Gaitán, Natividad Lombardo de León, Víctor Manuel Méndez, Manuel de Jesús Villalobos, Auristela Damaris Hassan Calderón y Bélice Castrejón de Hernández. Para iniciar estos sagrados misterios es necesario reconocer ante Dios nuestros pecados, reconocer que muchas veces hemos fallado y reconocernos a nosotros mismos necesitados de la misericordia del Señor. Por eso decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Confieso que he pecado, Señor, ten piedad. Por mi culpa, por mi gran culpa, Cristo, ten piedad. Imploro misericordia, Señor, ten piedad. Quiero volver a empezar, ten piedad, ten piedad. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió:
en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatigas sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas, y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo, y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo, aquí está el hombre, ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver
brota y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y de dónde se puede conseguir pan aquí, en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias y los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús les dijo también, los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Seguiremos mirando en el libro de Génesis este encuentro particular de Dios con el hombre. El hombre que ha escuchado la voz de la serpiente, ha comido del fruto que Dios le había prohibido y que ahora en su desnudez se esconde de Dios porque le da vergüenza que Dios lo mire desnudo. Este diálogo es muy interesante y muy importante para nosotros. Primeramente, posicionarnos en el momento, en el hecho. Uno, darnos cuenta de algo. Y es que Dios creó todo lo que existía y todo lo que había en ese momento, lo había creado Dios. Dice el principio del pasaje, es que la serpiente, las más astutas de todas las bestias que existían, quiere decir, primeramente, que si la serpiente existía en el Edén, es porque Dios mismo también la había creado con todos los demás bestias que había creado. Y es interesante descubrir parte por parte esta enseñanza. Porque si Dios ha creado esta serpiente, que no dicen en ningún momento que sea el diablo ni Satanás como decimos nosotros, pero que sí representa la figura del mal, tendríamos que decir entonces, ¿cuál es el sentido de la serpiente en esta creación o en este momento en que se encuentra con la mujer y con el hombre?
y algo muy sencillo pero muy básico, y es que en medio del hombre y de la mujer está también el sentido del mal. ¿Qué es lo que hace propiamente al hombre? Que el hombre tenga opción de elegir. Si Dios nos hubiera hecho a nosotros simplemente para hacer su voluntad en todo momento, entonces no tendríamos libertad, seríamos nosotros objetos de dominación. Pero si Dios nos presenta su voluntad y nosotros, pudiendo escoger la voluntad de Dios, no la realizamos, sino que escogemos otras voluntades, entonces actuamos según nuestra libertad. Pero también es necesario entender algo. La lectura también nos habla de las consecuencias, que frente a toda nuestra acción, todo lo que nosotros decidimos u optamos en nuestra libertad, tiene consecuencias, tanto como obedecer la voluntad de Dios, como dejar de obedecer la voluntad de Dios para escoger nuestra propia voluntad. Porque frente a todo esto, hay algo importante que tenemos que entender. El libro del Génesis habla de que la serpiente les insinuó a través de mentiras lo que podían hacer si comían del árbol que Dios mismo les había prohibido. Pero a la final la serpiente en ningún momento comió, en ningún momento arrancó el fruto para dárselos y en ningún momento los obligó a comer del fruto. En todo momento la acción fue propia de cada uno y cada uno optó por romper la ley de Dios y comer del fruto que Dios les había prohibido. Y curioso, porque frente al mandato que Dios le dio, mirando la grandeza de Dios que todo había creado, escogieron hacer caso, optar por lo que les había encomendado la serpiente, a la que ni siquiera conocían, a la que ni siquiera sabían a dónde los iba hacia dónde los iba a conducir, y siquiera sabían si realmente era cierto lo que les decía. Y esto es muy importante, porque el escritor sagrado nos está hablando de una realidad que tal vez hoy en día seguimos viviendo. Dios, que ha visto todo y que conoce todo, que nos formó a nosotros, que nos conoce en el interior, que sabe cómo pensamos, cómo vivimos y cómo sentimos, Él a través de su palabra nos habla, nos revela la verdad, nos quiere mostrar el misterio de su salvación y nos quiere dar la vida. Frente a esto, el mundo, que nos sigue ofreciendo a nosotros cosas que son sin sentido, que para nosotros tal vez parecen apetecibles, parecen hermosas, pero que a las finales nos daremos cuenta que son engaños, porque son solamente una ilusión de este mundo, que es pasajero, que se agota y que se acaba. Pero nosotros, ¿cuántas veces preferimos optar por lo que el mundo nos ofrece a seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros optamos mejor por hacer lo que el mundo nos dice y preferimos entonces la moda, la crítica, la fiesta, el estar siempre buscando el mal del otro, el guardando rencor, el ser egoísta, el aprovecharme del otro, el buscar mi bien propio sin importarme el bien de los demás? Y así vivimos nuestra vida, sin escuchar lo que realmente Dios nos dice y sin oír en nuestro corazón lo que Dios nos ha mandado desde el nacimiento. Porque si Dios nos ha creado para bien y por el bien. Pero la opción de nuestra vida siempre será nuestra libertad. Y aunque Dios nos ama y quiere para nosotros la salvación, ha querido también regalarnos el don glorioso de la libertad. Y frente a la libertad también viene la madurez de aceptar las consecuencias de nuestras acciones. La primera consecuencia de la acción de Adán y Eva es mirarse a ellos mismos desnudos, sentir la vergüenza y ver a Dios cuando viene y esconderse porque no se atrevían a ver a Dios. Esta consecuencia es algo importante que hay que entender y señalar, porque no es simplemente el verse desnudos,
Es el verse que como están desnudos no pueden estar frente a Dios. Por eso les da miedo, les da vergüenza y tienen que correr, porque no soportan estar en la presencia de Dios frente a cómo se ven. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Muchas veces nos hace creer, sentir que no somos dignos de la misericordia de Dios, que no somos dignos de estar en la presencia de Dios, y por eso preferimos correr, huir, tratar de alejarnos de Dios. Muchas veces confundidos en nuestro corazón por el pecado, por el miedo, por la tristeza y el dolor, preferimos nosotros escapar del amor de Dios y de su bondad antes que asistir a Él y pedir su misericordia, antes que acercarnos a Él y pedirle al Señor la reconciliación. Preferimos nosotros vivir sumergidos, escondidos en el pecado, que ir ante Dios cara a cara y decirle: Señor, pequé, decir: Señor, necesito tu misericordia, decir: Señor, he fallado, pero quiero estar junto a ti, quiero vivir contigo, quiero acercarme a ti y volver a hacer tu voluntad. De allí siguen las consecuencias. Dios le pregunta: ¿y quién te ha revelado que estabas desnudo? Y el hombre dice: la mujer que me has dado. Y la mujer dice: la serpiente me engañó, me confundió. Y a las finales ninguno quiere asumir la culpa de sus acciones. Sin embargo, Dios les dice: es que han fallado. Y porque no han fallado y no son capaces de aceptar las consecuencias de sus actos, de su propia libertad, entonces ahora van a vivir con las consecuencias, porque estando aquí en Dios tenían todo. La presencia de Dios les proveía todo, y teniéndolo todo han renunciado a eso por su propia voluntad para asumir entonces una nueva condición. Y en esta condición hay también la realidad de dolor, de trabajo, de sufrimiento. Hay que esforzarse para conseguir lo que quieren y hay que buscar con lucha y con esfuerzo lo que necesitan. Tendrán que sufrir dolor, tendrán que padecer enfermedades, pero esto es consecuencia de las acciones y de la libertad que ustedes han tenido y por las opciones que han querido ustedes mismos, le dice el Señor. Y ahora, entonces, sufriendo, descubrimos también que Dios sigue acompañándonos, porque a pesar de que hemos perdido ese estar en ese momento, en el lugar donde todo era en Dios, por Dios y para Dios, hemos adquirido o entrado en una realidad distinta. Y aún en la realidad distinta, el mal sigue confundiéndonos. Nuestra vida, nuestras acciones siguen llevándonos por otros rumbos. Y Dios sigue insistiendo para que nosotros, escuchando su voz, podamos también reincorporarnos a Él. Y creo que lo más hermoso es ver cómo se conecta esta primera lectura con el Evangelio. Porque la respuesta a la primera lectura será que si con Adán y Eva hemos perdido esa gracia de vivir en Dios, entonces en Cristo hemos recuperado nuevamente esa gracia de permanecer en Él, de vivir en comunión con Él y de adquirir con Dios la misericordia. Pues en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre y vueltos a esa condición. Pues lo que quiere explicar el escritor sagrado es que así como era el Edén y lo perdimos, así mismo debemos volver a encontrarnos en Él por Cristo Jesús. Todo será retomado desde el principio para que reconciliados con el Padre volvamos a tener la misma existencia que nuestros primeros padres. Por eso el Evangelio señala esta acción tan especial de Jesús. Jesús, que en medio del desierto ha multiplicado los panes y los peces para dárselo a sus discípulos.
aquellos que estaban allí reunidos escuchándolo, a una muchedumbre de 4,000. 4,000, que es un número grande, que significa muchedumbre, que podría hablarse de la humanidad completa, un Cristo que Él mismo se da, se multiplica para alimentar a través de sí, de su bendición, a aquellos que lo necesitan, que están padeciendo hambre, y no hambre de pan, sino hambre del amor de Dios, de su gracia, la muchedumbre que está buscando encontrarse con Dios nuevamente, y Cristo que sale al paso para responderle. Cristo ha vuelto a reconciliar en sí a la humanidad entera con Dios, para que la humanidad, mirando cómo Dios vuelva a proveer sus alimentos, descubra no solamente que Cristo es el Mesías, sino que nosotros mismos hemos vuelto al amor del Padre, y envueltos en el amor del Padre, vivamos ya como renacidos en el Espíritu, amados en Dios, transformados en Dios y salvados en Dios. Por eso tiene tan grande significado esta parte hoy del Evangelio, porque Cristo ha vuelto a mirar la grandeza de Dios y la ha mostrado a todo el mundo, para que, viendo cuán grande es Dios y cómo actúa entre nosotros, nosotros tengamos esperanza y no vivamos simplemente en la tristeza, en el desánimo, en la desesperanza, como si ya nada se pudiera hacer. Por el contrario, Cristo viene a decirnos hoy que Dios ha mirado con amor al mundo, y que al mundo que nosotros muchas veces vemos sumergido en el pecado, alejado de Dios, escondido por la vergüenza del rostro amoroso de Dios, hoy Cristo viene a decirnos: su rostro se ha lavado. Cristo nos ha revestido otra vez con su gloria, con su resurrección, para que mirándolo a Él y con Él podamos mirar también al Padre, para que encontrándonos en Cristo y con Cristo tengamos un encuentro amoroso con Dios, que viene a rescatarnos de la muerte, del pecado, de la tristeza, de la corrupción y del sufrimiento. Dios viene a hablarnos desde la esperanza, porque quiere salvarnos, porque quiere decirnos hoy que hay vida para el que cree, y que la fe puede ayudarnos a nosotros a alcanzar esa salvación, alcanzar la paz que Dios quiere darnos y alcanzar la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, en este camino en que llevamos, y acercándonos ya a este momento profundo del tiempo cuaresmal, preparémonos con la esperanza de que en Dios todo se puede, y de que en Dios hay salvación, de que nuestra vida, todo lo que somos, lo que tenemos en manos de Dios, tiene un valor significativo, porque Dios hace nuevas todas las cosas, y en Dios todo podemos lograrlo. Que así sea. Hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre, Él que siempre nos ama, aquel que siempre nos escucha, y pongamos en Él nuestras intenciones. A cada una de ellas respondemos: te rogamos, óyenos. Por la comunidad cristiana que el domingo celebra el memorial de la Pascua del Señor, para que acoja el don de la salvación con gratitud y crezca en la unidad, nutriéndose del único cuerpo de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, que el partir cada día el pan de la palabra y el pan eucarístico transforme gradualmente su vida, conformándolos cada vez más al Señor, que los ha llamado a ponerse al servicio de la Iglesia
a través de una unión más íntima con Él. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que desempeñan actividades de voluntariado caritativo, para que obtengan la fuerza y el sentido de lo que hacen, imitando la compasión del Señor hacia quien está en la necesidad, y lleven su consuelo a través de la ayuda concreta a quienes se encuentren en su camino. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que ante las fatigas y dificultades de la vida no olvidemos nunca la obra que Dios ha hecho con nosotros, su amor sobreabundante y su infinita misericordia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por todos nuestros hermanos enfermos, para que en medio de su combate, en esta lucha contra el sufrimiento, también puedan encontrar la mano amorosa de Dios que quiere reconciliarlos consigo. En medio del dolor y el sufrimiento, recuerden que tienen un Dios que los ama, que los fortalece y que los conforta en medio de toda enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por todos nuestros hermanos difuntos, para que ya reconciliados con el Padre y a través de Cristo Jesús puedan mirar ese rostro amoroso de Dios que los ama, que los llama a una nueva vida y que Él mismo les ofrezca la resurrección, la vida eterna. En especial el Padre Benjamín Bravo, el Padre Teodoro Ríos, Pedro Córdoba, Esther Marián Benman, Valerio Gaitán, Natividad Lombardo de León, Víctor Manuel Méndez, Manuel de Jesús Villalobos, Auristela Damaris Hassan Calderón y Bélice Castrellón de Hernández. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia.
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y con nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre Benjamín Bravo, Padre Teodoro Ríos, Pedro Córdoba, Esther Marián Bidman, Valerio Gaitán, Natividad Lombardo, Víctor Manuel Méndez, Manuel de Jesús Villalobos, Auristela Damaris Hassan Calderón y Bélice Castrellón de Hernández. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, llenos de la alegría por saber que somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos a la distancia un signo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos la paz, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto. Los que no van a comulgar se pueden sentar.
Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédonos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos pues que para el miércoles de ceniza las misas serán a las 8, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde para todos los que quieran participar. Están abiertos. Ya están abiertas las inscripciones para los niños que van a participar de la formación catequética de comunión y confirmación, tanto para los que vienen por primera vez como para los que van ya para segundo nivel, ya pueden venir a inscribirse. Gracias. ¿El costo de las matrículas es de? $10, 10 balboas. 10 balboas el costo de la matrícula, así que las catequesis van a ser virtuales por el momento, así que todos los que quieran inscribirse, pues ya pueden hacerlo en oficina. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde, Padre. La Reina del Cielo, la Madre de Dios, ella es el modelo de mi inspiración. Ven, hermano mío, sigamos su ejemplo, alabando a Dios en todo momento. Alaba al Señor junto con María, verás que te llenas de paz y